del mundo que estaban opinando sobre lo que va a pasar después de la pandemia, porque estamos viviendo una época especial, ¿no? Estaba diciendo, no, la iglesia nunca va a ser igual, o sea, hay algo que tiene que cambiar en la iglesia. Ante todo, nunca va a ser una iglesia que la gente viene el domingo y pasa la semana fuera y simplemente viene a comer un plato de comida espiritual el domingo y después se va a casa, ¿no? La verdadera iglesia, además de los hechos de los apóstoles, nunca ha sido así. Está bien venir los domingos, efectivamente, pero cada uno tiene que implicarse en la obra de hacer discípulo y de meterse en la idea de que todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos nuestra función, ¿no? Y esta función tiene mucho que ver con las relaciones personales, es decir, el evangelismo es un evangelismo que cada vez será más interpersonal. Es difícil ya de salir a la calle, de predicar así al vuelo, ¿no? O incluso de hacer conciertos y todas estas cosas. Puede tener cierta utilidad, pero tampoco es muy provechoso del todo, ¿no? Sí, puede servir, pero no es tanto. El evangelismo es un asunto de persona a persona, es decir, ustedes hablan con vuestros amigos o vuestra gente o la gente que conocen o lo que sea, y la mayor parte de la gente que somos nosotros fuimos ganados de esta manera, no tanto a través de una gran campaña de evangelismo, ¿no? Y entonces el futuro va por ahí siempre, porque siempre ha sido así, y el futuro es el regreso al pasado, ¿no? A los hechos de los apóstoles. Pero el tema del discipulado obviamente pues entra en esto, ¿verdad? El discipularse el uno a otro entra en esta dinámica, y me gustaría, sería genial que, bueno, es lo que queremos nosotros con nuestra iglesia también, ¿no? Que a nuestro nivel somos pocos, pero fíjate que si cada uno hace su labor de discipular, la iglesia va a crecer, ¿no? Y no tanto la iglesia que crece en números, sino el reino de Dios que queremos que avance, ¿no? Es nuestra idea, ¿no? Así que durante este curso hemos hablado muchas cosas, que el ministerio de discipular es un ministerio de servicio que consiste en acompañar a los nuevos discípulos para que tengan un crecimiento suficiente para que ellos a su turno discipulen a otros. Es un acompañamiento, lo llaman de forma muy moderna y muy inglesa coaching, ¿no? Pero es eso el discípulo, es acompañar a una persona y tratar de ser su tutor, de cierto modo, durante un tiempo, para que la persona pues se siente acompañada ante todo y se siente ministrada, se siente rodeada también por alguien, por otro hermano, y se siente enseñada, se siente también, ¿cómo se dice?, aconsejada. Y la vez pasada hemos justamente hablado de esto, de los consejos. Entonces, la conclusión del año de la semana pasada, lo recuerdo, ¿no? La tarea del discipulado va más allá que la de enseñar una clase de discípulo establecido por la iglesia. De eso vamos a hablar hoy, pero bien, es lo último de la lista, ¿no? Dice, consiste en ser ejemplo en todo, porque la mejor enseñanza es la que damos con nuestros ejemplos, no con nuestras palabras solamente, ¿eh? Consiste en caminar, en acompañar a la persona que nos es confiada, es decir, orar, testificar, leer juntos y disciplinarse en estas cosas. Y eso lo hemos visto en detalle entonces. Y consiste en enseñar lo básico, la salvación, la doctrina, etc. Y es lo que vamos a realizar hoy. Y la vez pasada hemos hablado, consiste también en aconsejar, en nuestros consejos. Y hablamos de los primeros consejos, porque como puede surgir, lo hemos visto la vez pasada, que las personas están realmente atrapadas por ciertas cosas, por su pasado, por la herida del pasado,
confusión mental, lo que saber, lo que sea, o por adicción, ¿no? También. Y entonces ya es entrar en una pastoral, vamos a llamarlo de esa manera, que es mucho más profunda y más compleja, y entonces no es exactamente la tarea que les es encomendado a ustedes, sino lo que por eso hablamos de primer auxilio. Entonces vais a dar los primeros consejos, pero después tendréis que quizás pedir ayuda, que otra persona que quizás más especializada en ciertos temas pueda aconsejar mejor a las personas. Somos un equipo y para eso pues tenemos que contar los unos con los otros. Algunos tendrán más capacidades de enseñar cosas de un lado y otros otro lado. Pero todos a nivel básico deberíamos de ser capacitados para enseñar lo básico. Es por eso que estáis aquí, en definitiva, ¿no? Eso es. Y aconsejar y dar los primeros consejos. Eso es lo que hemos visto la vez pasada, hemos terminado así. Y hoy quisiera simplemente, antes de que revisemos el curso que hay que dar, o que hemos elegido para dar, y que muchos de ustedes ya lo conocen, pero volver a reconsiderarlo y ver de qué va y recordar todo eso, me gustaría simplemente hablar de lo que puedo llamar el arte de enseñar, ¿no? Porque tendréis que enseñar, y ahí está el material y hay que enseñarlo, y eso los hay que tienen más facilidades a la hora de enseñar que otros, ¿no? Pero todos deberían de ser capacitados, lo mínimo, para poder transmitir estas enseñanzas, ¿no? Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen experiencia en esto? No digo solamente en este trabajo que hacemos aquí, que lo haya hecho anteriormente, pero que ya habéis tenido experiencia en enseñar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Solo? ¿Usted nunca ha enseñado nada? ¿Usted enseña dibujo, ¿Ah? Otro quizás habla de eso ya, esto, ¿no? Tú lo has hecho, ¿no? Entonces, yo le pregunto a que, ¿cuál es vuestra experiencia sobre esto? ¿Cómo sabéis manejarlo? ¿Les ha ido fácilmente o más complicado? ¿Tenéis la impresión de que la persona que habéis enseñado os ha entendido? ¿O no? ¿Verdad? No sé, yo les pregunto. Pero en general, con en general, con cualquier cosa, sí. Sí. Mucha gente sí aprende a la primera, o mucha gente se interesa, otros lo dejan a mitad de camino, otros, no sé, como que le ponen más entusiasmo y más... Sí, y no estoy hablando demasiado de la respuesta de la gente, sino de vosotros, cómo os habéis sentido, o sea, cómo, si dicen, mi madre, yo me parece que no sirvo para eso, o quizás, no, pues ya me siento a gusto cuando lo hago, y lo que sea, y bien, yo no sé. A mí me encanta, yo me siento súper a gusto. Sí, también. Cuando hablo de los temas que me gustan, porque para mí es como una oportunidad de dar la chapa, pero de dar la chapa y que la gente vaya a que yo le dé la chapa. Sí, claro. Te sientes como más comprometido porque tienes que prepararte para poder dar eso. Y muchas veces, claro, la palabra primero te habla a ti y te sientes como que, wow, tengo que dar esto cuando yo no. Algo así. No, claro. A mí me ha pasado que llego con un plan y al final tengo que buscar otro camino porque no todas las personas te entienden de la misma manera, no todas las personas aprenden de la misma manera, cada uno lleva su ritmo. Claro. Entonces hay que ir adaptando todo acorde a la persona. Así es. También, ¿verdad? La enseñanza es transmitir un mensaje, transmitir una verdad. Para nosotros, pues, obviamente lo que queremos enseñar es la verdad del reino de Dios, del Evangelio, de todo eso, ¿no? Y de la vida cristiana. Y entonces ya
no es una cosa tan abstracta y tan definido. Gracias a Dios, el Evangelio es algo bastante, como se dice, concreto, ¿no? No es una ideología que hay por ahí, porque hay mucha gente que trata de una filosofía. Entonces, pues tú la puedes creer, no la puedes creer, o lo puedes tratar de entender o no entender. El Evangelio es mucho más concreto, es mucho más auténtico en este sentido. No es una ideología, un pensamiento que hay por ahí en el aire, ¿no? Si bien a veces hay que hacer el esfuerzo para entenderlo, pero nosotros tenemos ante todo la palabra de Dios y confiamos 100% en lo que dice la palabra de Dios. Después su interpretación puede ser a veces de discusión, ¿no? Pero por lo menos el mensaje central de la palabra de Dios es lo que queremos comunicar y hacer que el otro entienda. Entonces, transmitir un mensaje es la primera parte, pero después hay que hacer las preguntas oportunas, ¿no? Para que las personas empiecen a reflexionar, porque si tú le derramas sobre él toda una enseñanza y toda una teoría, y la persona no reacciona a ellos como recibe un montón de información, recibe un montón de información, pero la persona la tiene que, ¿cómo se dice?, que manejar esta información, tiene que reflexionar sobre lo que le estás diciendo. Y a veces pues hay personas que son capaces de recibir mucha información y de regularizarla en su mente fácilmente, y otras mejor ir y más despacio, ¿no? Así es. Entonces, la transmisión de mensaje, hacer las preguntas oportunas, porque las preguntas, cuando le preguntas a la persona, y lo que veo en el curso que damos ahí, o la preparación, hay muchísimas preguntas, entonces hace que las personas tienen que, no solo que recibir, sino que tienen que dar. Y muchas veces cuando uno da, aprende mucho más, ¿no? Y cuando uno reflexiona y trata de responder a las preguntas que se le hacen, ¿no? Así que eso es. Y muchas veces hay que saber escuchar también para cerciorarse de que haya sido entendido en su mensaje, ¿no? Si tú das una charla, un curso, ya que en los colegios pues hacen examen al final para ver si la gente ha entendido, ¿no? Pero nosotros no hacemos examen, sino que tenemos que realmente cerciorarnos de que las personas hayan entendido lo que hemos querido. Y para eso, nosotros tenemos que entender muy bien lo que estamos enseñando, ¿no? Porque muchas veces se enseña porque está marcado ahí, pero ni la persona que enseña ni la que recibe sabe muy bien de qué trata, ¿no? Entonces, eso obliga a cada discipulador prepararse. Preparar su lección, preparar su enseñanza, y es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Después veremos el material, pero la preparación que uno tiene que tener no puede llegar a tener su invitado, a sentarse y a ver qué toca hoy, ¿no? No, tiene que estar preparado y tiene que coger tiempo para eso, y que cada lección que va a dar la haya preparado el día anterior o por lo menos un par de horas antes, para que esté bien seguro de lo que va a enseñar. Porque es clave eso, ¿no? No puedes venir a dar una lección si no estás preparado para darla, ¿no? Y entonces, eso es la enseñanza, y es todo un arte, pero creo que nunca terminamos de aprender a enseñar. Pero así es. El material no será explicado por Marita dentro de un momentito. Y después hay otra cosa que dice rendir cuenta, ¿no? Y eso es algo muy importante también que tenemos que entender, que somos un equipo y somos un grupo, y no podemos hacer cada uno nuestro trabajo por nuestro lado y ya está, ¿no? De forma independiente. Es por eso que es importante que regularmente, no digo cada lección, pero no sé, una vez al mes, o cuando uno siente que debería hacerlo, pues se comparte en este caso con Marita o conmigo mismo, pues que se comparte cómo van las cosas,
en qué tipo de problemática estáis, ¿cómo se dice? Os habéis confrontado quizás, o si ha ido todo bien, y si podéis dar una, ¿cómo se dice? Rendir cuentas sobre cómo avanza el propio discípulo, ¿no? Porque es fantástico poder compartir los unos con los otros, ante todo para orar los unos con los otros, sabiendo lo que está pasando y sintiéndonos realmente formando parte de un equipo, ¿no? Lo repito, los discípulos no son de uno, pero sí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros hacia nuestro discípulo, ¿verdad? Y por eso la rendir cuenta también hace parte de este tema ¿cómo se dice?, del discipulado. Así que, así es, ¿no? La preparación material, rendir cuenta, entender lo que pertenece a la confidencialidad de la confesión y lo que no es. Y obviamente cuando digo rendir cuentas, no es que ustedes van a contar las confidencias que a lo mejor vuestro discípulo os ha contado, ¿verdad? Pero sí podéis compartir con nosotros, o puede ser que os encontréis con que el discípulo os dice una cosa que es un poco pesado, un poco fuerte, y no sabéis muy bien cómo manejarlo. Entonces tendríais que decirle a la propia persona, al propio discípulo, mira, ¿me permite compartir esto con el pastor o con Marita en este caso? Entonces, pero sería siempre ¿cómo se dice? Por permiso de la propia persona, ¿no? Nunca se puede hacer, o sea, es absolutamente prohibido contar confidencialidad a otra persona, quien sea, ¿de acuerdo? A no ser que tengamos el permiso de la persona, ¿de acuerdo? Eso es una cosa, la confesión es algo sagrado y no se puede contar en absoluto, y nunca, es decir, ni un año después ni 3 años después, es decir, es una cosa que la gente tiene que, a no ser que lo confiese de forma pública o lo que sea, pues es otra historia, ¿verdad? Y tenemos que entender esto, es muy importante. Pero puede ser que en algunos casos, en el rendir cuentas, pues habéis pedido permiso porque necesitáis ayuda para el consejo, ¿no? Y así. Y rendir cuentas significa que también estamos dispuestos en ser corregidos nosotros mismos y enseñados nosotros mismos y ante todo animados. Necesitamos ser animados los unos a los otros a ser perseverantes en el cuidado del discípulo. Por eso es bueno que podamos compartir los unos con los otros nuestras experiencias en cuanto al discipulado, ¿vale? Pero quizás hay cosas que hacemos mal, entonces es bueno que nos corrijan, ¿no? También tenemos que estar en la humildad de ser corregidos también en esto, ¿no? Y de ser enseñados. Por eso es muy importante que rindamos cuenta. Y así pues podemos sentir que somos un equipo y toda la iglesia trabaja en la misma dirección. Así es. ¿Hay preguntas hasta ahora? Digo, cuando hay preguntas es sospechoso. No habéis sentido nada. No, pero bueno, me habéis entendido. Entonces son cosas que son muy importantes. Y hoy vamos a ver entonces el tema del trabajo. Yo lo repito una vez más, ¿no? Sí, puedes venir. Lo repito una vez más. La enseñanza es solamente un apartado dentro del trabajo del discipulado, ¿de acuerdo? Lo repito, ¿no? El cuidado de la persona, el orar con él, el informarse cómo va y ayudarle a caminar y todas estas cosas. Pero en vuestros encuentros
pues ya tenéis un material de base para seguir. Y eso sí lo hay que hacer porque les va a ayudar mucho a no desviaros de saber por qué camino, ¿no? Sino que de seguir una línea. Ahora dejo la palabra a Marita, pero que nos enseñe un poco sobre el tema del programa que tenemos, este material, que ya algunos lo conocen perfectamente bien y otros no. Bueno, espero ser clara. Lo he apuntado porque suelo enredarme, para los que me conocen saben que suelo enredarme, así que lo he apuntado. Antes que nada, pues primero daros gracias por el esfuerzo que hemos hecho. Entendemos que todo es para la gloria de Dios y que todos trabajamos en conjunto y que estamos intentando formar un equipo de trabajo para los discipulados. También les invito a repasar las lecciones, a que se tomen tiempo porque hay cosas que a lo mejor se nos van y demás, a repasarlas y a sentar las enseñanzas que nos sirven muchísimo. Y en cuanto a la mecánica de trabajo, nosotros nos basamos desde hace muchísimos años, es decir, el que comenzó con nosotros pues lo sabe, hace muchísimos años, en las lecciones que no las inventamos nosotros, sino que están en una página web que puede acceder cualquier persona y se llama De Nueva Vida en Cristo. Son lecciones básicas, son lecciones súper sencillas, para el que lo ha hecho ya sabe que son muy buenas en cuanto a la sencillez y a la profundidad muchas veces. Nueva Vida en Cristo tiene 7 lecciones, ¿vale? Pero nosotros hemos escogido 4, que son estas que ven aquí. ¿Quién es Jesús? Que se enfoca más al lado evangelístico, es decir, cuando la persona recién llega, es bueno mostrarle a través de la Biblia quién es Jesús, ¿no? Cómo se presenta Jesús a través de la Biblia. Tenemos Nueva Vida en Cristo, el volumen 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y ahora vamos a... si me lo paso, porque yo no sé usar eso. Gracias. ¿Quién es Jesucristo? El autor de la vida, el Cordero, el buen pastor. Jesús está vivo, nos muestra esa resurrección. Mi abogado y mi rey. A la luz de la palabra, siempre, siempre, siempre a la luz de la palabra, nos muestra quién es Jesús. Esto es basado más bien para la persona que recién llega a nuevo creyente. Que no hace falta que espere a hacer un curso de doctrinas o algo así, sino que podemos comenzar a trabajar con esta persona desde la base, ¿vale? Que recién conoce a Jesús. ¿Seguimos? Perdóname, sí. ¿Se pueden descargar también de internet? Yo se los voy a pasar. Sí, yo les voy a pasar cada lección, que eso les voy a pasar por el grupo que tenemos de difusión, donde le mando el mensaje y les paso todas las lecciones, porque además a partir de ahora todos vamos a empezar a trabajar los materiales. ¿Vale? Por ejemplo, en nuestro caso, muy pocas veces hemos utilizado quién es Jesucristo desde que empezamos. Siempre hemos empezado desde el volumen 1, ¿verdad? Casi siempre. En algunas ocasiones puntuales sí lo hemos hecho. Si no entienden, porque lo rápido dicen. Entonces, pero es muy bueno tenerlo en cuenta. Entonces, es muy bueno que todos lo tengamos hecho y trabajado. Son preguntas muy básicas donde si abres la Biblia te responde. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, nuestra tarea va a ser coger todos estos volúmenes y trabajarlos personalmente, privadamente, como el caso de Fabia, que no conoce los materiales, o de Nelly, los que ya lo tenemos hecho, pues afiancemos, ¿no? Pero si no tenemos hecho quién es Jesucristo, algunos que llevamos años, pues también lo tenemos que hacer. Tenemos que tener todos los pasos trabajados, porque debemos estar preparados para cualquier tipo de persona, ¿vale? Seguimos con el otro. Volumen 1, primeros pasos. Como verán, son pasos básicos: la salvación, la seguridad de estar salvo, de ser victorioso en Cristo, el Señor de todo, viviendo en el Espíritu. Bueno, todas estas son cómo habla el Señor hablando con Dios, en comunión diaria, en mi iglesia, testificar, las ordenanzas, la familia y siguiendo a Jesús. Aquí quiero hacer un paréntesis. De un tiempo para acá nos hemos propuesto, porque nos hemos dado cuenta de que no sabemos dar nuestro testimonio de conversión. Hablamos y preguntamos, ¿no? Oye, ¿y cómo entró Cristo a tu vida? Pues allá lejos, hace tiempo, cuando yo nací, es que yo nací por allá. Bueno, luego me dieron el biberón, luego pasamos 10 minutos contando una historia donde Jesús no es glorificado. El testimonio de conversión es para que Jesús sea glorificado, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho? Paso número 10, a testificar. Aquí nos habla de cómo nosotros podemos contar a las personas acerca de Jesús, ¿verdad? Acerca de lo que hizo Jesús en nuestra vida. Aquí vamos a hacer un añadido, y eso lo vamos a trabajar en conjunto, ¿vale? En 2 o 3 semanas. Vamos a hacer un añadido de trabajar nuestro testimonio de conversión, ¿vale? El material que nosotros hemos utilizado hasta ahora, que puede que lo utilicemos, ya veremos, es
el que está, y todos lo pueden ver también, en On the Red Box, la caja roja, ¿vale? Es un ministerio de evangelismo. Y allí están los cursos. Si ustedes entran en On the Red Box, van a cursos, testimonios 2 minutos, y desde ya pueden ir viendo los vídeos de cómo desarrollar su testimonio personal. Hace un tiempo, en el verano, hemos hecho un evangelismo en la calle, ¿se acuerdan? Pues los testimonios que hemos compartido en la iglesia han sido basados, lo hemos trabajado en este material, con este material. Es bueno también que nosotros vayamos trabajando en esto, pero vamos a encontrarnos para poder verlo conjuntos, ¿sí? Entonces queremos agregar esto porque es importantísimo. Estamos viviendo un tiempo, como dijo el pastor, diferente para la iglesia. Debemos estar preparados para contar nuestro testimonio de conversión. Ir a tiro hecho, como dice mi marido. A tiro hecho, esto es lo que Cristo hizo en mí. Y esto es lo que Cristo puede hacer por tu vida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos agregado eso para poder afianzar a las personas con las que estamos trabajando y sobre todo también afirmarnos nosotros, que llevamos muchos años en el Evangelio y cuando nos cuentan nuestro testimonio, cuando nos preguntan, nos quedamos como que cling, 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 y nos vamos por las ramas. Entonces es importantísimo esto, es un arma muy importante para la iglesia y más hoy en día. El segundo, el siguiente. Sí. Vale. Más pasos de la vida cristiana. Aquí habla de más cosas, conociendo a Dios según la palabra. Cristo como mi modelo, llamados a servir. Ya intentamos desde aquí integrar, si no se ha integrado todavía, a las personas en la iglesia, en la obra. Animarle a que puede ser parte de, que no hace falta que tenga un gran conocimiento, sino que con lo que tiene, con sus dones, puede servir. ¿Quién soy en Cristo? Esto habla de nuestra identidad. Sabemos que hay un antes y un después, desde que sabemos nuestra identidad en Cristo bíblicamente. La guerra espiritual, la armadura, y aquí ya nos metemos en el meollo del asunto. El perdonar, todo esto trae raíz. Y vamos a hablar todos juntos por todos, porque trae mucho trabajo esta parte. Llamados a la santidad, el cristiano es dinero. ¿Puedo hacerlo? Pero debo. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer como cristiano? ¿Qué es lo que se me permite? ¿Qué es lo que es lícito? Tomando decisiones sabias y compartiendo a Cristo. Otra vez esa parte de compartir la palabra de Dios, ¿vale? De compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Voy rápido, hay más detalles, pero es un poquito como para que vean el paneo. Y el último, ¿vale? Unos a otros. Ya nos muestra el estar unos con otros, el apoyarnos, lo hemos hablado en todo el curso, nuestros dones, nos apoyamos unos a otros, en cuanto a amarnos, animarnos, a servirnos, a exhortarnos, a soportarnos, perdonarnos, a aceptarnos tal cual somos, tal cual, exhortarnos, amonestarnos y, bueno, saludarnos, del hospedarnos, la parte del hospedar a las personas, ¿no? Cuando vayan haciendo el material, cuando lo vayan repasando, se van a dar cuenta que hay tesoros riquísimos. ¿Cuál es nuestra labor? Nosotros ya no estamos en una posición de Biblia YouVersion, del versículo del día, de abrir y decir, esta es la respuesta, Nosotros tenemos que anhelar y tener hambre de la palabra de Dios. Somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en esto. Leamos el contexto bíblico, leamos el contexto literario de los pasajes. Profundicemos en esto, porque aunque no lo utilicemos, eso nos va a ayudar a madurar, eso nos va a ayudar a crecer, eso nos va a ayudar a adquirir conocimiento bíblico que Dios va a utilizar en algún momento. Entonces vemos, cuando hablamos de seguridad, en cuanto a sentarnos a trabajar con un material, ¿vale? Tú le hiciste... vale, ok. Sí. Si pueden repartirlo, porfa, lo van pasando. Y todo, o sea, eso que estás diciendo del contexto y del estilo literario, todo sí. eso, sería el material de apoyo, sería por ejemplo una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es indispensable para nosotros porque podemos conocer la historia, pero cuando hablo de contexto literario, hablo de, si me da un versículo en Filipenses 4:13, me leo el capítulo 4 completo. Vale. Conozco la historia, entiendo dónde estaban los discípulos, entiendo qué es lo que estaba pasando, entiendo la situación, ese es el contexto literario. Entiendo lo que está pasando, ¿vale? Y qué es lo que Dios me quiere enseñar, porque Dios no me enseña un versículo simplemente. Uno para cada uno. Sí. Es uno para cada uno. Eso era un ejemplo. Sí, eso es un ejemplo porque ahora vamos, si me dejan uno, porque no tengo una...
para ver ahora esto. Luego yo les voy a pasar las lecciones. No, espérate. Ahora Mira, Marina, o sea, uno para él. Vamos a ver, Sí, esto déjame uno. lo he puesto en pantalla, pero me dicen Es para aquí, que lo vean desde seguro aquí. que no lo van a ver desde lejos, tan pequeños aquí, así que se da. Déjame, a ver, que alguien me presta uno, porque no lo tengo de aquí, uno solo. Ahí está, ok. Vale, esto es lo que vamos a ver ahora. Pero entonces, chicos, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante de todo esto es que nuestra relación personal con Cristo sea firme. Que nos apoyemos unos a otros, que de verdad contemos con nosotros, porque vamos a tener altibajos y sobre todo trabajando con personas, ¿vale? Vamos a necesitar apoyo, vamos a necesitar apoyo en oración, vamos a necesitar levantar un teléfono y contar con alguien, mira, está pasando esto, controlar ya, porque necesito de este momento de tu apoyo, ¿no? Necesitamos de la iglesia, de los dones de cada uno. ¿Qué más? Ok, vamos a ver lo que está puesto en pantalla, que todos lo tienen ahí. Este es el mecanismo de enseñanza que tenemos nosotros. Como dijo el pastor, esto es una especie de excusa, es decir, nosotros vamos a trabajar con este material, ¿vale? Pero lo que vamos a querer es que la persona se firme en Cristo. No vamos a querer ser tipo robot. Venga, dale, contéstame el cuadro. Vale, el 1, ajá, el 2, el 3, ah, perfecto, venga, 10 de 10, perfecto. No es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea cuando una persona llega a nosotros? ¿Alguien la sabe? Cuando alguien viene, que ya decidió hacer el trabajo, que ya decidió todo, ¿alguien sabe cuál es la idea cuando alguien viene a tratar con esto? Cuando alguien llega a ti a dar un paso de discipulado. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? Yo creo que, bueno, el primer paso sería tratar de despertar esa inquietud, esa necesidad, porque a veces las personas dicen, me falta algo, pero no saben qué. Entonces, ese material podría despertar o abrir incógnitas que nos permitiría, como que dice, complementar eso. Bien. Decir, ¿quién es Cristo? ¿Y quién es ese? ¿Por qué Ajá. Cristo murió por nosotros? Son cosas que activan la necesidad y la inquietud de la persona, por llamar la atención. Eso es algo importante, no es lo primero, pero es algo importante. Una cosa es que la persona cuando va a venir a nosotros a tener el primer encuentro ya tiene que traer su lección preparada. Bien o mal, da igual, no hay respuesta cuando hay no hay respuesta perfecta. Si nosotros no somos perfectos, no tenemos que buscar la perfección, sino acercar a la persona a la palabra, ¿verdad? Pero la primera cosa que debemos hacer cuando alguien llega, ¿vale? Es romper el hielo. No olvidemos que las personas llegamos siempre con una carga, con un día, con horarios, con peso. Nosotros debemos romper el hielo, esto es algo súper importante, no somos robots. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal tu abuela que me dijiste que estaba ingresada? ¿Va bien? Anda, qué buenos zapatos tienes, ¿no? ¿Vas cómoda con eso? ¿No? ¿Estás abrigadita hoy, No sé. Ay, eso no es bíblico, eso es lo primero que debemos hacer. Porque ante todo Jesús nos ha tratado así con amor, con cariño, con amabilidad. Y es lo primero que debemos hacer cuando alguien llega. Yo soy, la señora del café. ¿Quieres un café? Porque me gusta tomar café, no sé. Si estuviera en Argentina diría, vamos a tomar mate. Pero algo que el Espíritu Santo mismo nos va a decir, no somos mecánicos, nos va a decir una pregunta, una frase que la persona necesita. Debemos romper el hielo, debemos hacer sentir a la persona cómoda, relajada, tranquila, porque no es una lección para sacar 10, ¿vale? Eso es lo primero y principal en el trato con las personas. Después, bueno, vamos al mecanismo de... Arriba tenemos un cuadrito. ¿Para qué es este cuadrito? Este cuadrito es para que lo hagamos antes de leer la lección. ¿Verdadero o falso? Súper sencillo. Respondemos, luego hacemos el paso, ¿vale? Y luego, cuando terminamos el paso, volvemos al cuadro. A ver si estamos bien ubicados o no. Miramos a ver, oye... Porque inclusive a mí me ha pasado que yo tenía verdadero y la persona tenía falso. Digo, no lo voy a decir. No, es verdadero, pon verdadero ahí. No. Vamos a descubrirlo a la luz de la palabra
y vamos a ver lo que es para poder estar bien ubicados. Eso es otro paso importante. Nosotros no estamos ni para dar predicación, ni para dar lecciones de vida, ni para tal, sino para abrir la Biblia y para descubrir juntos la Biblia y crecer juntos en el camino. ¿Sí? Si no entienden, me avisan. Vale, ok. Y aquí hay otro costadito, ahí al costado hay una columna, ¿vale? Esa columna, por lo general, es una reflexión. Después de leer la lección, invitamos a la persona, pues, a que haga esa columnita y muchas veces traen metas para la semana, metas propias, cosas prácticas que podemos hacer. Esa es otra cosa importante. Cuando esta columnita no nos traiga metas, pensemos en algo o hagamos que la persona piense en qué puede ponerlo en práctica para que asentar la enseñanza. Asentar la enseñanza es algo muy práctico y solo se asienta si la pongo en práctica, cuanto antes. Si no se pierde, ¿vale? Si no se pierde. ¿Qué más? Nada, súper sencillo. Hay preguntas que se van a encontrar que son preguntas de tu propia opinión. No son preguntas de responder exactamente algo perfecto, sino de tu propia opinión, ¿sí? Entonces el mecanismo de trabajo, de seguimiento sería así. Es bueno que tengamos la lección muy aprendida para que la hagamos en plan charla. Que lo intentemos, ¿vale? No siempre sale, a mí no siempre me sale, pero que lo intentemos por lo menos, ¿vale? Que compartamos la Biblia, lo que dice y tal. Intentemos que no sea tanto como un mecanismo, que preguntemos las dudas, es otra cosa muy buena, ¿vale? En cuanto a la parte de enseñar, más o menos es eso. Vuelvo a repetir, las lecciones son súper sencillas, pues las voy a enviar. Si no tienen para imprimir en su casa, nos lo dicen y lo imprimimos en la iglesia, ¿vale? Pero es importante que todos tengan el trabajo hecho. Hay gente que le gusta digital, mi esposo trabaja mucho en digital y él lo tiene en la tablet o en el ordenador. Pero hay gente que le gusta el papel, como a mí, por ejemplo. Entonces, siéntanse libres, lo importante es que trabajemos con el material y que cualquier duda, por favor, pues me llamen, me pregunten y vamos trabajando con ellos todos juntos, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Hay que animar a la persona. Si la persona se te llega sin la lección, no pasa nada. Sobre todo con un nuevo creyente. Tenemos que animarles a que lo hagan. No decirles, eres un irresponsable o no sé. No. Tratar a las personas como quieren, como Cristo nos trata a nosotros. ¿Vale? Como Cristo nos trata a nosotros. Animarle a hacer lecturas cortitas. Al principio muchas personas, por ejemplo, tienen muchas ganas de hacerlo todo, como dijo decir antes, no tienen ganas, lo hacen, no se animan, leen la Biblia, oran, ya, pero eso es parte de su forma de ser. Pero hay personas que no, hay personas que al principio hay que acompañarlas, pero siempre teniendo en claro que le voy a ir poniendo metas cortitas para que llegue un momento, porque no son nuestras, son del Señor, estén a los pies de Cristo, maduren de tal manera para que ellos mismos discipulen a otros, ¿verdad? ¿Qué más? Pequeñas metas, importante poner pequeñas metas, chicos, porque así se asienta la enseñanza. Memorización del versículo, hay personas que dicen, yo no memorizo nada, yo no memorizo nada, yo apunto todo, también, a mí se me va de la cabeza. Pero el Espíritu Santo en algún momento lo va a utilizar, así que es importante, oye, leamos, ¿vale? Esas cositas. Y hagamos enriquecedores del encuentro. Preparémonos no solamente para dar una lección, para ver preguntas, sino preparémonos para tener un encuentro bien, relajado. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en algo. ¿Dónde y cómo hago mi encuentro? ¿Algunos saben? ¿Dónde es el lugar ideal o cómo es el lugar ideal para hacer un encuentro con un discipulado con una persona? Den nombres. No haya distracciones. Donde no haya distracciones. Repito porque así se escucha de aquí. ¿Dónde qué? Donde se sienta cómodo, que no tenga interferencia. Donde no haya interferencia. ¿Qué más? Privacidad. Donde haya privacidad. Sí, ¿Qué más? Hay algo súper importante. Cuando nosotros tenemos nuestros encuentros, y esto es algo que todavía no estoy aprendiendo, ¿vale? Y es, Alibet, yo voy a darte discipulado a ti, ¿vale? Sí, vale. Pues Alibet no sale de su casa.
No te preocupes, cariño, yo voy a tu casa. No, error. ¿Por qué? Yo tengo que animar a Libe a que Libe salga de su comodidad y venga a buscar a Cristo. Pero vente para casa. Error. Mi casa, mi privacidad. Yo tengo que animarme yo a hacer un esfuerzo y salir de mi casa. Ahí entra en juego el bono, la cantidad de cuadras que tengo que calles, perdón, me salió adjetivo, la cantidad de calles que tengo que caminar, mi propio sacrificio, si tengo que dejar de dormir la siesta, no se crean. Estas cosas que les estoy mencionando pasan así. Ay, que tengo que no sé qué, ay, que tengo que no sé cuál. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que organizar, de alguna manera. Si vemos que por nuestro tiempo no podemos coger más de un discípulo, no pasa nada. Uno que ese a otro y ese a otro y una cadena. Uno, pero bien. Ya está, bien, ahí. Si vemos que podemos dos, porque a lo mejor, pues no le pasa, yo qué sé, nos da tiempo. Acuérdense que son dos personas a atender, dos historias diferentes, dos problemáticas diferentes y mi vida que no la puedo dejar. ¿Vale? Entonces, si vemos que no da tiempo, 2. Es lo recomendable, 1 o 2. 3 ya sería multitud, para mi entender y por la experiencia que hemos tenido. 3 ya sería multitud. Las personas, cada caso es un mundo. ¿A quién debemos dar y a quién no debemos dar? Pues lo ideal es que cuando veamos una necesidad en la iglesia, me lo comunique, ¿vale? Que nosotros en conjunto con el pastor vamos a decidir a quién delegarlo, a quién no delegarlo y en qué nivel empieza. Esto es importante. Si viene una persona que ya conoce a Cristo un poco, que vemos que tiene frutos y demás, no lo vamos a empezar por quién es Jesucristo. Porque ya ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y su personalidad da fruto. Dejamos a la persona que esté algunos domingos en la iglesia, ¿vale? No la avasallamos, hacemos amistad. Y, oye Marita, me parece que esta persona necesita, vale, nosotros igual estamos atentos, pero se nos va a escapar seguro. Vale, perfecto, puede ser. Ven, oye, mira, ¿a quién delegamos? ¿Cómo hacemos? Oye, pero es que es mi amigo y llevo tiempo tal. Bueno, mira, podemos decidir a veces, en algunos casos, bueno, pues sí, dependiendo, cada caso es un mundo. No cojamos esta área como algo general, como algo tal, si bien hay una estructura, un seguimiento, hay que rendir cuentas para yo saber cómo va cada uno, por dónde va, para animarlos y todo, pero cada caso es un mundo. Hay personas que vienen de 20 años del Evangelio y vino de Argentina. Me mandé. Uy, esos son los peores. Esos son, cuidado con eso, que vienen y arrasan. Entonces, Vienen en el fuego. Vienen con el fuego del Che, vienen con la tierra. Desde tierra del fuego vienen ahí. Bueno, bromas aparte. Entonces, 20 años del Evangelio, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, credenciales, cartas pastorales, no sé qué, no sé cuál. Bueno, bienvenido, todo bien. Y vemos que 1, 2, 3 domingos y tal, y los frutos no es lo que hizo. Los frutos no equivalen a tantos años del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una especie de seguimiento. Oye, no empezaremos por quién es Jesucristo, pero ya veremos con el pastor desde dónde empezamos con esa persona, ¿verdad? Cualquier persona puede entrar en el discipulado, pero siempre con un orden. Esto es lo importante. Ese orden, ese saber dónde está la persona, con quién está siendo discipulada, cómo estás tú. Sepan, para los que no me conocen, para los que me conocen ya saben, que si ustedes pasan 2 o 3 semanas o un mes y no me dicen nada, yo lo voy a llamar. Pero lo bueno es que ustedes me comuniquen a mí, es decir, cada 3 semanas, cada mes, no hace falta todos los días. Mira, bueno, ya se fue, no sé, no. Vale, ora por mí porque tal, bueno, eso sí, vamos a estar en contacto, pero sepan que si ustedes no me comunican, yo los voy a llamar. Pero es que somos todos maduros y creo que podemos llevar una dinámica de trabajo de esa manera, que ustedes me llamen y me comenten, vamos así, vamos así, demás, ¿vale? ¿Qué más? Voy a mirar por aquí. ¿Cuánto salen las copias de discipulado? 50 euros cada uno. Detalle, nosotros no cobramos por imprimir en la iglesia, ¿vale? No decimos tienen que pagar tanto dinero.
Pero sí es recomendable animar a la persona a que dé €1, €1,50 para cubrir gastos. Si no lo da no pasa nada, porque no tiene, no pasa nada, nos ha pasado muchísimas veces, no pasa nada, ¿vale? Dios siempre provee, pero es bueno también ser responsable de tu material, ¿no? Te cuesta algo también, eso nos ayuda muchísimo. Y ya voy terminando casi. El tema de los diplomas ha traído mucha controversia y hemos decidido, cuando la persona termina todos los niveles, entregamos diplomas. Desde ¿quién es Jesucristo? Hasta unos a otros. Animamos a la persona a tener ese compromiso y a llegar al final. ¿Vale? ¿Qué más por aquí? Vale, lo que decía del material, cada caso es un mundo, por favor. No cojamos porque ya es, yo creo que aquí ya es un desarreglo de esta manera. No cojamos a personas y las empecemos a disciplinar porque sí. Debemos estar comunicándonos, debemos estar contándonos cosas, debemos decirnos, oye, mira, me parece que podemos disciplinarla, podemos empezar por aquí. Yo la veo. Si tú vienes, Carolyn, y me dices, creo que a esta persona podemos discipularla, es porque ya has tenido algunas charlas con la persona, es porque ya has tenido un contacto, es porque has visto una necesidad, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad, lo comentamos y hacemos un seguimiento en conjunto. El lugar, se me fue antes, perdonen, lo siento, avísenme, por favor, el lugar donde discipular. ¿Dónde no se debe discipular? Según lo que mencionaron antes. En la casa. ¿En la casa? ¿Qué más? En cafeterías. En cafeterías. Cafetería tampoco. Yo no debo disciplinar. ¿Por qué no en cafeterías? En cafeterías no, porque hay, hablábamos de antes de crear, no sé si lo mencioné, perdonen si no lo mencioné, de crear un ambiente tranquilo. En una cafetería no hay un ambiente tranquilo. En una cafetería en cafeterías y el ambiente ha sido tranquilo, no ha habido ni interrupciones ni mentira, nada. porque a mí me ha costado que ahora que estoy haciendo discipulado. recordemos, espérate, antes que sigas, recordemos que todos opinamos y Sí, respetamos. yo estoy opinando, pero ahí confieso tu, pecado, y a veces he tenido que contar cosas muy íntimas y una cafetería nunca me hubiese atrevido a contarlo. Ajá. Que es una oficina. Bueno, yo pienso que es opinión de cada persona. Yo he compartido cosas con mis amigos íntimas en cafeterías y los demás no se tienen que enterar ni el camarero, ni el cocinero, ni el... Porque tú lo hablas a voz popular. Depende de cómo esté la cafetería. También hay cafeterías Si no de hay nadie. cafetería, no hay una cafetería que está tope, hay sitios que son muy tranquilos y relajados donde tú puedes estar a gusto. No es recomendable. No, Si quieres decir algo. No, yo digo que forzosamente no es muy recomendable porque hay tantas... Vamos, el problema número uno cuando tú quieres enseñar una cosa son las distracciones. Las distracciones es bueno que llega tarde, eso no sé qué, en los cultos es espantoso a veces porque uno se levanta en medio del sermón y se va al baño, yo qué sé, cualquier cosa. Fíjate en una cafetería, o sea... Eso es otra historia, ¿no? Entonces, a no ser que sea realmente un lugar súper apartado y que hay un rinconcito, que no hay ruido de fondo, que no hay televisión que está jugando ahí o lo que sea, obviamente es raro que haya una cafetería que preste su lugar de forma tan apartada. Si no hay otro remedio, pues sí, pero digo que en principio no es aconsejable, ¿verdad? Porque las distracciones son terribles, ¿no? Entonces, lo bueno es que realmente podamos estar con la persona, de verdad, en un sitio totalmente aparte, o que sea en el monte, o que sea en un parque, o que sea cualquier cosa, pero que realmente las distracciones sean... En un parque también hay un montón de distracciones, Sí, y a eso vamos. en un parque tienes razón, que sea todavía mejor, pero no sé. Por eso, pues, aquí tenemos 3 salas, por lo menos, habilitado aquí, que se puede venir aquí. Sí. Está esta sala, está la otra, está la del fondo y está la de arriba de los niños, ¿no? Que se puede habilitar para eso y en general, pues, ya no seréis molestado en esta, por lo que concierne la iglesia. Sí. Ahora, si tenéis otro lugar y que sabéis que realmente es un lugar apropiado para ello, pues también. Exactamente. No recomiendan, cuando hablo de, se mencionó cafetería porque nosotros estamos muy acostumbrados de cafetería. Una cafetería, yo voy con una persona que veo que a lo mejor
no arranca, no arrastra, no tal, mira, yo voy a parar con el discipulado, me voy a tomar esta semana un café con esta persona, pues vamos a relajarnos juntos, vamos a pasear, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Que eso también es algo a tener en cuenta. Nosotros tenemos aquí, y además que las personas que están acostumbradas y que tienen mucho más experiencia que nosotros, ¿vale? E incluso psicólogos, no recomiendan lugares con distracción cuando vamos a hablar de algo donde tenemos que concentrarnos, ¿vale? Me ha pasado donde la persona se ha roto en medio de un discipulado. Ahora, si un tema como el de perdonar a alguien rompe a alguien en medio de un discipulado, lo ideal es que yo tenga cierta, digamos, que cuide esto y que no me suceda esto con la persona en la calle. Es por eso que lo recomiendan. Decir, vale, yo no digo que a lo mejor tú no hayas ido a un lugar súper privado y demás, pero no, se recomienda hacer discipulados en un lugar público, ¿vale? Está bueno lo que dijo el pastor antes, tenemos muchos lugares al aire libre, el monte puede ser un lugar. Me voy a coger aire, al aire libre y puedo estar en los dos, ¿no? Nosotros aquí como iglesia tenemos, como dijo el pastor, 3 y podemos habilitar 4 salas de privacidad. Contamos aquí abajo con la sala de aquí y con la sala de aquí. Esta se puede llegar a utilizar también, pero es un poco más, como más fría, ¿no? Aunque se puede habilitar. Lo ideal es que tú llegues antes, que prepares el lugar, que si quieres, ahí está la cocina, se prepara café, se prepara, o sea, que te prepares para esa persona. Oye, sí, pero no eso, no te preocupes, venga, yo te preparo un café, tal, te convido, ¿vale? Eso es lo ideal. ¿Cómo trabajamos con estas áreas desde ya? Es por agenda, reservando. Reservo, yo por ejemplo, por decirles algo, suelo venir aquí los miércoles. Pues yo los miércoles de la mañana podría reservar porque tengo fijo, ¿vale? Con una persona. Entonces, aquí se puede utilizar, hay un poco de ruido, eso sí es cierto, ¿vale? Y la última sala sí es más privada, ¿vale? Luego arriba tenemos la oficina que es bastante privada, la oficina de la iglesia, y podemos habilitar, si es mucho el auge, si hace falta, si no hay otros horarios y demás, podemos habilitar una 4ª sala, ¿vale? Todo esto reservando, mira, resérvame los lunes a las 10, que todos los lunes a las 10 estaré ahí, estupendo. Eso es algo importante también, a menos que haya variedad, ¿vale? A menos que la persona cambie mucho de horario, pues bueno, también un día fijo hay un horario para nosotros organizarnos. Y eso, yo por mi parte no tengo más que decirles, sé que hablé muy rápido, en el camino y nadando vamos a ir aprendiendo todos juntos, ¿vale? Y si hay más dudas, también para aclararlas entre todos, pues pueden preguntar. Les mandaré el material por eso, para que, y los que no tienen para imprimir, pues avisen que lo imprimimos para la próxima. ¿Dudas, preguntas, además de lo que hablamos? Yo, lo que no han hecho es de discipulado, ¿lo pueden hacer a otras personas? ¿Otra vez? Lo que no pueden hacer, lo que no han hecho este discipulado, lo pueden hacer a otras personas. Los que no han trabajado el material no lo pueden hacer otra persona. En el caso tuyo, ¿vale? Que no lo has hecho, en el caso de Nelly, que creo tampoco ha hecho el discipulado así en seguimiento con alguien, o Kiko, o Fabia, ¿vale? Las personas que estamos aquí somos maduras, ¿ok? Entendemos que Dios nos ha llamado para formar un equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer. La idea es que si tú estás haciendo quién es Jesucristo, no vas a estar metiéndote ahí a enseñarle a alguien quién es Jesucristo. Lo vamos a mirar primero, lo vas a ver, pero vamos a ir trabajando en conjunto, ¿vale? Cualquier duda puede estar disponible. Tenemos que hacerlo desde ya, los que no lo hicieron. Y los que lo hicieron, asegúrense de que esté todo hecho, de que esté todo completado. Y de que si no tienen algún volumen hecho, pues también. Todo, tenemos que tener todo el material trabajado. Todo. Eso no significa que a lo mejor Fabia toda quién es Jesucristo, volumen 1, empiece volumen 2 y haya la necesidad de alguna mujer de empezar. Sabemos tu madurez, sabemos tus testimonios y podemos delegar a alguien. No vamos a hacerte esperar que termines el 3 para que esa persona se termine. Pero todo depende del caso, ¿vale? Todo depende del caso. En estos lineamientos generales, no, todo depende del caso, ¿vale? Pero todos trabajamos con el mismo material y todo es bíblico. Dejemos que la Biblia responda. ¿Vale? Excepto las preguntas de opinión personal. Oye, ¿qué opinas de esto? Da igual, o sea, puedes responder según tu... y no hay respuesta perfecta, ¿vale? Pero todo te lo responde la Biblia por lo general, ¿sí? Por mi parte, nada más, si no hay más dudas.
Sí, quería añadir algo Sí. de que no ha sido nombrado. Recuerda que siempre estaremos, o personalmente estaré dispuestos a reuniros para dar una conferencia o incluso invitaré a mí, no sé, para dar una conferencia a ustedes sobre un tema concreto que pueda surgir. Aquí se nombró el testimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo testificar y lo que sea, pues a lo mejor dentro de un mes o 2 semanas, 3 semanas, nos reunimos y hablamos solo de esto, ¿no? O hablamos de otro tema, cualquier cosa, ¿no? Hay muchos problemas de pornografía, yo que sé, a lo mejor nos paramos y consideramos el problema y tratamos de darle una enseñanza sobre este tema. O cualquier otra cosa que ustedes dicen, wow, me gustaría que si pudiéramos tener un encuentro sobre este tema, ¿vale? Y tratar de darle respuesta bíblica. Digo eso especialmente para que no cada uno dé un poco su respuesta si surge en las conversaciones que vais a tener con esta gente y que cada uno de esos respuestas, que tengamos una respuesta común, bíblica, ¿verdad? Entre todos, que podamos pensar. No, pero estaría bien hacer una lista de todo ese tipo de asuntos, como por ejemplo adulterio, recasamiento, etc. Sí, por eso todo lo que ustedes sientan que les gustaría que podamos conversar sobre esto, entonces seguimos reuniéndonos, vamos a ver. Por pronto, pues quiero que digerís lo que habéis recibido hasta ahora y que luego empezáis a ponerlo en movimiento, pero de repente dice, wow, me gustaría que se hable del divorcio o de no sé qué, porque hay mucha gente que está en conflicto con esto, yo qué sé, o cualquier otra historia, ¿no? Entonces se puede presentar y nos preparamos y tenemos un curso sobre esto. No de 4 lecciones, sino ¿Lo darías tú o lo darían otras personas? Al principio lo daría yo, pero en ciertos casos podría invitar a alguien, ¿sí? Depende. Pero sería exclusivamente para nosotros. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya recuerdo, ¿no? La tarea es empezar, ¿no? No tiene bastante tarea. Entonces he añadido el último ahí, a veces cuentas y nada más. Y entonces ya es el trabajo que estoy llamado a hacer y a empezar a avanzar. Y por favor, no duden en conversar, en pedir ayuda, en ¿cómo se dice? En compartir vuestras experiencias. Porque es muy importante. Eso. ¿De acuerdo? Oremos y terminamos.